Bueno, este es un video de básicamente cómo evitar ser estafado por incompetentes. En este caso sería Emoji2, el cual deja saber mucho sobre su moralidad en términos de negocios, en amistades, etcétera, que es un tema del cual hablar de forma exagerada. Pero en este caso nos vamos a enfocar en su trabajo, en su optimización. Obviamente eso no lo categoriza como persona, porque al final no sé cómo sea, puede ser de una forma muy diferente, pero eso es lo que habla su trabajo al final. Así que, uno, estamos tomando un sistema operativo, Windows, que es de paga, el Emoji 2, el cual una persona lo filtró gratuitamente, gracias al dueño de Supremos, James, y a su colaborador Pepe, que hicieron posible esto, y sus carpetas. Así que vamos a analizar el rendimiento. Obviamente, todas esas pruebas se fueron y se hicieron de forma estable, sin preferencias. Así que, bueno, se comparó Emoji 2 con las versiones de kernel 22H2 Lite y kernel OS 1.4, lo cual nos dejó deseosamente en rendimiento una basura su sistema. O sea, la gente está pagando por un sistema operativo el cual no tiene una estabilidad clara. ¿Y cómo vemos eso con márgenes? Bueno, eso es una página en la cual puedes leer los graphs de los .svg que hagas en los benchmarks. En este caso se hizo con el script de CSGO con 30 samples. Y acá estamos mirando las métricas, que serían como las más importantes dentro de la salida de un sistema, que sería 1% ILE, 1% low y 0,1 low. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente las etapas más bajas y en el que cae el cuadro son las que al final vas a sentir dentro de una fluidez. Porque obviamente no es lo mismo tú una fluidez de 240 a 115, 240 a 175. Hay mucha diferencia de fluidez en ese tipo de cosas. Así que, por ejemplo, los lows, en comparación con los percentiles, el tema es que de eso no hay una definición como tan clara, pero en algunos casos que sí, en el caso de 1% que sea low a valores de 1000, solamente se va a calcular la media de los 10 valores más bajos, por así decirlo. Así que toma los valores que son atípicos y por los más pequeños que sean. Y en el caso de los percentiles es de que, digamos que estás en un juego y si ese juego tiene, bueno, y el cuadro tiene 1000 formas diferentes, valores, y se toman los 1000 valores y se toma un valor, el más pequeño en este caso sería uno, hasta el valor más grande va a tomar el percentil 99. O sea que ocuparía dentro de los 1000 el lugar 990. Y así se aplica con todo. Si tienen 96 sería 960 y así. Y básicamente los percentiles no se refieren a tiempos como tal, sino a cuadros. Ese es uno. Entonces, si vemos eso, vemos que la estabilidad del sistema es pésima. O sea, se lo saca. Y si quieren ver eso de forma más clara, lo tienen aquí. Y si Emoji, si lo estás viendo, lo puedes ver de forma más clara en CadFrame X, de forma mucho más detallada. Así que es eso. Luego, pasamos a una de sus recomendaciones. Vemos que el tipo es muy fan de AMD, tal cual. No sé si se ha dado cuenta que la nomenclatura X es solamente que te sube 0.3 o 0.2 GHz, lo cual es absurdo a comparación de sin X. Luego acá le dice, no te podría decir que es un mito porque sí funciona, pero tampoco es la gran diferencia. Era porque el chico le ha preguntado solo lo overclock. Ok, me están diciendo a mí de que el overclock no es una diferencia en términos generales de rendimiento. Ok, si nos plantamos la duda de solamente con una pequeña parte de la frecuencia de la RAM, nos damos cuenta que hay diferencias entre 3600 TCL14 a 4000 TCL18. Así que, digamos, en 3600 TCL14 sería aproximadamente 7.78 nanosegundos, mientras que en 4000 TCL18 serían 9 nanosegundos. O sea, que hay una diferencia. O sea, en diferencia de tiempo va a haber mucha diferencia. Y dentro de un sistema, al final, la memoria RAM es el máximo cuello de botella que tiene un sistema. Tal cual, así es. Y además de que su preferencia es AMD. AMD tiene un acceso a la memoria mucho más lento que Intel. Intel tiene un acceso a la memoria mucho más rápido por términos de arquitecturas, transitores
del comportamiento de los SSD de AMD, etcétera. Luego, otro chico que le pregunté, en este caso fue Knight, el que le recomendó esta PC, un Ryzen 7 5800X. Falta la motherboard, no especificó la motherboard. Eso ya es meme. 32 GB de RAM, dual rank. En DR4 básicamente, si tienes 2x8 GB, sería single rank. Y 2x8 16 sería dual rank, lo cual es una densidad muy alta para el overclocking de DR4 a 3200 megabytes por segundo. No se lee megahertz. Megahertz solamente se lee el controlador de memoria, el clock. Así que sería la mitad. Sería 1600 MHz por 2, que sería 3200 megabytes por segundo. Y además de que no especifica el modelo ni nada. Así que lo estoy dejando a su elección, lo cual puede ser un circuito integrado, Microneedai, Hynix, Samsung, SIDAI, etcétera. Lo cual es pésimo si no se especifica cada uno de esos componentes y su beneficio o no beneficio dentro del rendimiento. Bueno, entonces de lo que mencioné anteriormente, analizando sus carpetas, tenemos las siguientes. Bueno, algo que resaltar de que el emoji 2 en su parte derecha dice Windows Custom modificado por Night 2. Así que trabajan a la mano estos dos. Bueno, vamos a leer una de sus carpetas y a mirarlas, a observarlas. Obviamente habían algunas que están ofuscadas, lo cual lo hizo con HXD, poniendo FF, FE y solamente borrando, ya se ofusca. Bueno, esas son absurdas, la verdad. Eso GPU Limits simplemente es de que activa el MSI Mode, tal cual, y le pone un límite. No hay ciencia. El Hardware Acceleration, que no está poniendo Hardware Acceleration como tal. Esto es el apartado del MSS, que es el apartado de multitareas de Windows. Acá el No Lazy Mode te puede ser beneficioso o no en términos de rendimiento. Te puede empeorar, de hecho, más que beneficiar en algunos casos. Y es un valor que sí lo toma Windows, así que eso, entre comillas, está... No está tan bien, la verdad, tomando este valor. La verdad, porque es inestable todo. Luego, en performance, nulo, la verdad. Tweaks. Eso es ofuscado, o sea que al final solamente tomas esto. Acá les explico HXD, ponen acá el FFFE, lo borran y listo, y ya se les desofusca. O sea que al final es una mierda. O sea que, bueno, el Disable TCX es un apartado de microcódigo de Intel, que si lo desactivas se agrega mucho más microcódigo que quitándolo, así que lo mejor es no sacarlo, dejarlo así. Aparte que valor es estúpido, la verdad. El apartado USB es simplemente quita el ahorro de energía. Ok, Windows Tweaks. Ok, ese ofuscado se aplica lo mismo que lo anterior al final. O sea que es eso, no hay ciencia alguna, la verdad. Luego, vemos que sigue estando ofuscado por otro, lo cual ya ha sido más pereza, la verdad, sacarlo. Bueno, en este caso este no. Y supongo que sería lo mismo, es la misma mierda. Bueno, acá vemos mucha basura. La verdad. Vemos el ARSYN se cache, que esto puede empeorar el rendimiento muchísimo, ya que toma prioridad lo de segundo plano que lo que está ejecutando en primer plano, así que tomará el caché que deja los juegos y no tomará lo prioritario. Luego, el SSRS, que es básicamente el I/O, la entrada y salida de, de los periféricos, por así decirlo, y básicamente eso está relacionado con el movimiento del mouse y las pulsaciones del teclado. Esto al final se testea. Esto te puede ir mucho peor en 3 que sean prioridad alta y en 4 que puede ser real time. En algunos casos real time te puede ir mucho mejor que 3 o que 2 que uno, etcétera. Así que es bastante meme esto si no se prueba. El mouse data quiz que eso es meme. O sea, es placebo. Al final esto no cambia nada. O sea, va a seguir Windows tomando 64 hexadecimal, que en decimal sería 100. Así que es algo muy absurdo, la verdad, porque si miramos el inf de Windows, que lo tenemos en el apartado, de hecho lo tienen aquí. Si buscamos acá, Keyboard, y nos vamos a DataQV,
vemos que sigue siendo 100. O sea, que por mucho que intentemos, no va a cambiar. Y aún así, mirando la cola de procesamiento, con Pulmon, por ejemplo, no nos cambia la cola de memoria, por así decirlo. Luego otro error que sería el System Responsiveness en cero. No, Windows no lo toma en cero. Si está en cero, automáticamente lo eleva a 10. Que en decimal sería 10. ¿Y cómo confirmamos este dato? Pues simplemente en Windows is internals. Acá te lo dice. El mínimo es 10. Ah. Así que es bastante meme lo que está poniendo. Son cosas absurdas al final. Y lo mismo con eso. Mierda. Esto te puede mejorar, empeorar el rendimiento. En mi caso me empeora este. Lo mismo. Eso al final son cosas innecesarias o estúpidas que se inventan. Es de igual forma. Latency. Ok. Eso es meme. Eso ya por sí, solamente leer los nombres. La parte. Eso igual. Eso te puede empeorar. El apartado de latency, sensitivity, es de que, bueno, la verdad que agrega una key, low latency, es estúpido esto. De igual manera, Windows, no hay necesidad de que pongan la clave para que la lea. Porque, por ejemplo, Windows no la puede tener en el registro, pero de igual manera se sigue utilizando. Así que el default de Windows es true en este valor. O sea, es estúpido incluso ponerlo. Además de que no se ponen en todas estas rutas. Así que es erróneo. Luego, más de lo mismo. Eso es de FoxOS, de hecho. Eso igual manera de FoxOS. Lo pone en cero. Te puede empeorar el rendimiento, aparte que en cero es el valor default de Windows. Así que o sea, estás poniendo, copiando y pegando valores de Windows de igual forma simplemente para ponerlos ahí. Aparte que eso es de FoxOS. Lo toma en cero. Y creo que es el único Windows Custom que lo toma en cero. Porque GGOS lo toma en 500 milésimas de segundo, por así decirlo. Ese es un ejemplo. Y eso más de lo mismo. Input. Bueno, el HIDUS que básicamente se hizo simplemente para eh, subir el polling rate, overclockear los periféricos. De igual manera, incluso SweetLow, que es el creador, te lo especifica, te dice, de hecho, no, es estúpido hacerlo, sino ponerlo en 1000. La idea es sobrepasarlo de igual forma. A no ser de que, por ejemplo, los controles tienen cierto límite, que es de 125 Hz, de los de Xbox, por ejemplo. Así que está bueno en ese punto, pero al final no es eso. Lo único que parchea es el controlador de Windows y acá te deja las opciones. Incluso en el foro de GitHub te lo explica de cómo hacerlo, cómo pasar ese límite. Obviamente el polling rate puede ser estable en 1000 o no. Al final es eso. Y obviamente va a consumir más ciclos de CPU. Eso al pedo, la verdad. Sí, igual forma. A ver, el Networking Index, estúpido en FFF, que básicamente está negando la limitación. De hecho, Timecard en su GitHub hizo una prueba del consumo de PC de este valor comparado con A10 y sigue siendo mejor teniendo el límite A10 que deslimitándolo. Y al final esos dos son de los Power Plans. O sea que esos cambios lo puedes ver con el Power Setting Explorer. Lo puedes encontrar en el Guru 3D del propio creador. Eso absurdo, ya lo explicamos. Y el Win32 Purity, ok. Ese al final es un valor al cual se tiene que probar muchísimas cosas porque depende demasiado de, del comportamiento del sistema, lo que esté ejecutando, etcétera. Esto, al final de que la gente no lo explica bien, o sea que al final ese es un valor recomendado, ese es el típico valor que pone casi cualquier Windows Custom, por el hecho que es el valor recomendado por casi todos los todos. Por ejemplo, que si no estoy mal, Calypto lo recomienda, entre otros más. Así que al final depende de muchísimas cosas este valor y te pueden empeorar. De hecho, hay valores que pasan más del límite porque solamente lees 6 bits, que sería 63, y lo cual solamente va a leer una parte de ese y no lo va a leer entero tal cual. Y además de que es beneficioso o no para el rendimiento, al final es eso. Porque te puede empeorar en muchos casos. Por ejemplo, en este caso sería 26 hex, que en decimal sería 38 y que en binario sería 100, 110, si no estoy mal.
Y entonces los intervalos y el length serían de short y variable. Lo cual, ¿eso qué quiere decir? De que el FQ y el BQ van a ser de 18 y 6. Entonces, si tomamos eso a milésimas de segundo, serían 93,75 y 31,25 al final. Así que eso depende de las prioridades que le quieras dar a las tareas que estén tanto en primero y en segundo plano. Cambia mucho en rendimiento y en cómo funciona el sistema operativo como tal. De hecho, le puedes hacer un Windows Debugger con la utilidad que te da el Windows Toolkit y verlo tú mismo. El Power Plan, al final, bueno, eso no es recomendable quitarlo en laptop, te va a subir la temperatura. Máximo rendimiento, es eso. O sea, y te importa el de bits. O sea, que es estúpido, eso solamente te crea un contexto y ya. BIOS Tweaks, AMD, funciona AMD. SSWin, ok, el SSWin está incompleto. Le falta el Sport Import. El SMT no es recomendable desactivarlo en AMD porque es una tecnología mucho más avanzada que High Trading de Intel. Así que es estúpido sacarlo en algunos casos o en el aprovechamiento del juego. Tweaks, que ajustes no estoy diciendo nada, y ahorros de energía, que bueno, al final eso es, o sea, lo típico, no te va a decir nada del otro mundo. Funciona Intel. High Trading, la misma mierda. Procesador AMD. Bueno, el AMD PPM, eso te puede empeorar o no el rendimiento al final. Tanto activándolo y desactivándolo. Así que se tiene que probar. Normalmente en Windows viene activado, es un driver. Así que al final es cuestión de testearlo. Esos son PCIs que al final, al pedo, todos los que estás poniendo. Y esto pasó. Porque solamente lo mismo que el primero. Velocidad lo mismo. De esos del Power Setting Explorer son ajustes que el plan de energía de Windows no te lo permite ver visualmente, sino que a través de un dumper, por así decirlo, que lo tienes de Guru 3D visualmente y te lo explica tal cual del funcionamiento de cada cosa. Eso al pedo. Envía D-Words. Ok, eso tiene que ver relacionado con el Preemptation. Eso te puede empeorar el rendimiento. De hecho, hace unos días hice la prueba y me empeoró bastante el rendimiento a comparación de tirándole un revert a eso. Así que es cuestión de testear. Aparte, los D-Words de envío son al pedo. Y esos están al pedo. Solamente es mirar el nombre de latency. Al final, es eso. Smoothness. Ese solamente al pedo desbloquea el ajuste del panel de NVIDIA. Ese emoji Nips. Paso, seguramente robado, la verdad. Eso, Nightos. Y más de lo mismo. Placebo. Aparte, eso es robado. Eso se lo robó al Melody. Y el Melody también es meme en ese tipo de cosas. De, de depuraciones del D-Word. Ok. Ok, el Word Combining en drivers que sean posteriores a 441.41 te pueden empeorar el rendimiento, incluso siendo y cumpliendo con la función del driver. Te puede ir mejor o peor. De hecho, GGOS también utiliza este ajuste, lo cual te puede ser contraproducente en el rendimiento. Igual esto cumple con lo mismo. Esto al pedo seguramente. Mismo. Y OptiWindows, Twix. MSI Mode, seguramente utilizan MSI Mode de la forma incorrecta con la mayoría de personas. Ese Twix, lo mismo, o copy-paste de lo mismo. CPU Twix. O sea, está diciendo algo de CPU relacionado con el cursor. Desactivaré el user control. Punto. Es el pedo. Eso ya lo puso anteriormente. Un local course. Es el pedo. Lo mismo de ese edit anteriormente, lo que vimos. Es robado. Servicios. ¿Qué tiene que ver el Destroy Web Combining con servicios? Nada que ver, tal cual. Ok, eso es para poner el FC, el Full Screen Exclusive, más de la misma mierda. Y ahora cambia el valor a A, claro. Y eso, la misma mierda. Esto sigue siendo igual de basura, igual de basura. Config, lo mismo, optimizar Windows. La misma mierda, eso es de la AMX, que al final también es meme.
Y la misma mierda, la misma basura. Nada cambia en esta gente, la verdad. Servicio de Windows. Dhub. ¿Qué tiene que ver el Dhub? Ok, vamos a ver los servicios. Si desactivan el MMCSS, está complicada la cosa, la verdad. Dudo mucho que lo desactive, la verdad. No lo veo y seguramente no lo desactiva. Sería muy estúpido si lo hace. Bueno, analizando solamente esta carpeta, ya te das cuenta su capacidad de consulta en navegadores web. Y parte de que solamente basándonos en sus carpetas y en su conocimiento nulo, dando asignaciones de hardware, de cotizando hardware por más de $100, es alguien muy estúpido si lo hace. Sus recomendaciones, sus ideas, siguen siendo conceptos muy nulos al final. O sea, estás buscando simplemente que la gente te considere algo que realmente tú no eres solamente para tener un poquito de autoestima y moral para ti mismo. Lo cual, si quieres ser bueno en algo, aprende a ser bueno. Aprende a estudiar, aprende a leer y aprende a gastar tiempo como mucha gente lo ha hecho para que tu palabra valga más que cualquier cosa. Y que simplemente lo que tú dices son palabras vacías. Y yo tengo datos que lo demuestran. Datos que al final callan tus palabras y las anulan. Más datos. ¿Qué más datos que estos propios de Windows? ¿Qué más datos que métricas de rendimiento? Y en el caso que lo tengas, demuéstrame tú de que realmente yo estoy equivocado. Porque sé que no lo estoy. Y sé lo que estoy diciendo y sé con quién estoy hablando. Y estoy hablando con una persona que en un video de TikTok te dice, no importa la computadora que tengas, vas a ir igual que X persona. Estás diciendo que con un 4 y 4 va a ir igual a alguien que tiene un 1632. No es lo mismo, hay mucha diferencia. Me estás diciendo que que la latencia de la memoria es igual en 2600 megabytes por segundo que en 4000 megabytes por segundo. Hay mucha diferencia en los timings. Inclusive, la configuración de los tiempos es importante en DR5, ya que hay tanta densidad, porque los chips son x16 y los tienes que configurar tú manualmente por la densidad que tiene, por la alta frecuencia que está ejecutando con altos tiempos. Y en el caso que te das un cliente R5 y no le sepas solucionar eso, ¿qué sucederá ahí? Y en el caso que tengas que modificar una BIOS, ¿cómo te das cuenta que es lo que debes modificar? ¿Cómo sabes cuáles son los ahorros de energía y si realmente son efectivos? En AMD puedes desactivar los C-States, el Dual C-State Control, pero a costa de que puedes tener un aumento de la latencia de la memoria. Entonces, al final, si tú no tienes la capacidad de demostrar esto, test, cualquier optimizador sigue siendo incompetente. Si no se toma el tiempo en hacerte eso y a mostrártelo y explicártelo. Así que estás malgastando dinero en una persona que no tiene la capacidad de demostrarte cómo es y para qué funciona cada cosa. Y eso al final lo que quiero dejar con este video. Y sé que es un video bastante patético en X campo y por el hecho de que solamente quiero que la gente deje de ser estafada y sea competente y sepa con quién está. Porque al final todos tenemos la capacidad de la autocrítica, de dudar. Y si no dudamos de ese tipo de gente, van a seguir estafando y siendo unos idiotas. Y sí, no digo idiota a su persona, digo idiota a su trabajo. Porque al final lo que es Emojis es un idiota a su trabajo, es una mierda. Y solamente basándonos en el hecho de su moral, cobrando por algo que es ilegal vender, para que en un stream diga que él no vende Windows, vende el ajuste. Entonces, ¿por qué no pone Windows al público? Y que una persona te lo tenga que filtrar para que se pueda hacer este video, por ejemplo. Entonces, es eso. Si ninguno está dispuesto a llevarme la contraria o a demostrarme que estoy equivocado, siguen siendo incompetentes al lado mío. Y no lo digo por ego, lo digo por hechos y datos. Así que en el momento que tengan datos y hechos sobre el rendimiento, me pueden discutir o confrontar el video. Y bueno, eso es todo. Y un gusto que haberlos explicado esta cosa y dejen de ser estafados por gente que al final es incompetente en este campo.